Hola, hola, familia hermosa. Hola, hola. No sé si es mejor así o sí. Hola, hola. La verdad no sé mejor si sin está mejor. Así. Se ve menos luminoso. Hola, hola. Hola, Melina, ¿cómo está? Hola, hola. Ya vamos a empezar. No sé si lo dejo con luz o sin luz, no sé cómo se ve mejor, pero bueno. Así se ve como mucho, siento. Creo que mejor sin. Pero bueno, aquí no. Creo que mejor sin luz. Así que la quitaremos. Y vamos a empezar. Bueno, antes que nosotros empecemos el día de hoy a tomar la porción de este día, lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a poner en los brazos del Padre, en la mano del Padre. El Padre es el motivo por el cual nosotros estamos aquí hoy en el día. Este día, me pone un chin de... para que se vaya enfriando, por si lo necesito en el camino. Pues sí, el Eterno es el motivo por el cual nosotros estamos aquí y es por eso que debemos invitarle, debemos hacerlo parte. ¡Hey, Ero! Gracias. Hola, hola, querida Miriam, gracias también. Es por eso que debemos hacerlo parte al Eterno. Eres el motivo por el cual nosotros nos estamos reuniendo en el día de hoy. Así que vamos a invocar al Padre. Una de las cosas que le vamos a pedir al Padre en el día de hoy es que en su infinita misericordia, el Padre nos permita ser íntegro delante de Él. El Padre nos regale, nos permita ser íntegro delante de su presencia. Es una de las cosas que vamos a orar al Padre. Otra de las cosas que vamos a pedir al Eterno es que ande con nosotros. Nosotros necesitamos que el Padre ande con nosotros. Para mí es de suma importancia. Yo pido al Padre que nunca se separe de mí, aunque soy yo la que me separo con mis acciones de Él. Él no se va a separar nunca de mí, Él va a querer estar siempre a mi lado. Soy yo con mis acciones. Pero una de las cosas que quiero pedirle al Padre en el día de hoy es que ande con nosotros. Especialmente yo lo pido de mi corazón que ande conmigo. Otra de las cosas que debemos pedir al Padre es su gracia delante de sus ojos. Tener gracia delante de los ojos del Eterno es una de las cosas que debemos pedir al Padre. Y otra es que Él prospere la obra de nuestras manos. ¿Qué son las obras de mi mano? Lo que yo emprendo, lo que yo hago, con lo que yo me sostengo, mi trabajo, o no tiene que ser exactamente un trabajo. Por ejemplo, este proyecto de predicación es su proyecto, no es mío, pero esto que yo hago, entonces yo pido al Padre que sea próspero a todo lo que emprenda mi mano, todas las ideas que Él mismo deposita en mí, la semilla, que sea próspero. Vamos a pedir al Padre que prospere la obra de nuestras manos, que haya en nosotros, que nosotros tengamos temor delante de sus ojos, es otra de las cosas que vamos a pedir al Padre de hoy. Y una de las cosas más importantes es que el favor del que arde en la zarza nunca vamos a decir, se despegue, nos aleje, nos farte, que siempre esté con nosotros el favor de aquel que arde en la salsa. Así que vamos a agradecer al Padre. Padre, queremos decirte gracias porque eres bueno, porque eres generoso, misericordioso, amoroso. Gracias, muchas gracias por tu bondad. Queremos pedirte, Señor, que por honor a tu nombre estés con nosotros. Hemos tomado este momento desde el corazón para ti. Padre, acéptalo,
Quizá no es lo perfecto, pero sí sabemos que lo damos desde el corazón y tú conoces porque solo tú puedes entrar allí. El que hizo el corazón conoce su función. El que hizo el corazón sabe cómo manejarlo. El que hizo el corazón es el único que puede entrar y saber qué hay. Gracias, Padres, gracias. Te lo ofrecemos con amor. Padre, envía el Espíritu Santo y que sea el Espíritu Santo que nos guíe, que ponga en nosotros las palabras que tú quieres, Señor, traernos en esta noche. Nosotros solamente queremos escuchar tu voz. Que tu gracia, que tu favor, que tu misericordia nunca se separe de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Como le había dicho, una de las cosas que tenemos que pedir al Señor es que ser íntegro delante de Él. Otra de las cosas es que Él nunca se separe. Hey, thank you, Cuscus. Love you too. Gracias. Que Él nunca se separe de nosotros o nosotros nunca separarnos de Él. Que su misericordia nunca, nunca nos deje. La semana pasada estábamos hablando un poco de Jacob y hoy seguimos hablando de Jacob. En esta semana también vemos que ya cuando nosotros estudiamos el Génesis, estamos en Génesis, capítulo 31, y ya me paro en la parte del capítulo 31, versículo 3. Vemos que hay momentos determinados en nuestra vida que necesitamos movernos de un lugar determinado. Pero esto no va a llegar simplemente porque yo quiera, o también puede llegar porque simplemente a mí me dé la voluntad, me dé el deseo. Pero tenemos que saber que todo en nosotros se dirige según su propósito en nosotros. Vemos que es el mismo Dios que le dice, cuando lea a Génesis 31, versículo 3, el mismo Dios se dirige a Jacob y le invita. O sea, ya es momento de que vuelva. Nosotros estamos aquí, en sí nosotros estamos aquí de pasada. Nosotros somos visitantes en este lugar. No nos pertenece ningún lugar donde estamos. A ninguno, a nadie nos pertenece. Somos de temporada. Entonces, Jacob, todos sabemos por qué Jacob fue a aquella tierra. Jacob se había ido del lado de su padre, una porque su padre o su madre entendía que Jacob no debería casarse con las mujeres de allí de Canaán, sino con unas que tuvieran los mismos principios que él. Y otro era porque en sí Jacob había cometido una acción que, bueno, que podríamos decirle que un error, pero que no es un error porque ya estaba destinado y era parte de su futuro. Y es que Jacob le robó la progenitura a su hermano Isaac. Y había que esperar un periodo para que ese tiempo de dolor, de duelo, se pasara. Y es cuando su madre viene, Rebeca, y arregla para que Jacob, ella habla con su marido, vaya a la tierra y allí está, él llega a la tierra de Rebeca, su mamá, y allí está en la casa de su tío Labán. Y ya sabemos la historia de que en la casa de Labán, los primeros que él se enamora de Raquel, la pequeña, son dos hermanas, pero Labán le hace trampa y le entrega a la primera. Y cuando él exige, le hace trabajar 7 años. Y luego que él exige, pues no trabajé por ella, trabajé por, ¿sabes? Ya el día siguiente, durante la noche no se dio cuenta, hasta el día siguiente es que se da cuenta que tenía en su cama la mujer no por la que había trabajado, no por la que se inclinaba su corazón, sino por la que su papá había elegido, el papá de las mujeres. Bueno, pues entonces el papá le pone como condición que si él quiere verdaderamente a Raquel tenía que trabajar 7 años más. Pero el amor es capaz de todo y él lo hace. Él decide. Entonces vemos que están las dos hermanas. Allí la tiene a las dos hermanas como esposa, pero una era su preferida. Y vemos que entre Lea y Raquel, Lea era la mayor. Labán entendía que no había una manera para, si no lo hacía así con trampa, parecería que Lea no era de una figura más o menos, que él podría encontrar a alguien para casarla. Además sabía que Jacob era un hombre justo, o sea, un hombre con el que cualquier padre podría querer casar a sus hijas. Entonces,
Es por eso que le hace esta trampa. Entonces vemos que allí hay estas dos mujeres, dos hermanas, que una es preferida. Raquel es la preferida de Jacob. Esa es su esposa preferida. Aunque Lea es la primera. Pero ¿qué pasa? Aunque Lea no era la preferida de Jacob, pero el Señor la favoreció. Y era Lea quien le traía los hijos. Aunque luego estaba también en Raquel, porque en Raquel allí estaba una promesa que tenía que darse. Y es que vemos que de Raquel sale José. José es el primer hijo de Raquel y de José entonces sale vamos a decir, la salvación del pueblo de Israel. Veamos, ¿por qué? Porque José es el que viene y se va, luego más tarde lo vamos a observar eso, va a Egipto y luego por él es que el pueblo cuando llega la hambruna se salva en esa temporada. Toda nuestra vida es una temporada que pasa. Bueno, ya había llegado el tiempo determinado, la temporada de que Jacob vuelva otra vez al lugar de nacimiento. Y es cuando el Señor le dice en Génesis 31, versículo 3, dijo el Señor a Jacob, el Eterno a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres, a donde naciste, y estaré contigo. ¿Qué vemos allí? Vemos un Dios que cuando Él manda, Él respalda. Él no solamente le dice, y vemos allí también la dulzura, vemos allí también la amabilidad, vemos allí también el consentimiento de este Dios amoroso. ¿Por qué? Porque Él no solamente es un Dios que tiene todo el poder y que Él puede mandar y se hace lo que Él diga, pero lo hace con ternura, lo hace con dulzura. Él está pidiendo a Jacob, vuelve al lugar donde naciste, pero lo hace con amor, lo hace con delicadeza. Nuestro Dios es un Dios delicado. Nuestro Dios es un Dios generoso. Nuestro Dios, no hay manera de explicar lo dulce y lo bueno que es nuestro Dios. Entonces él le dice a Jacob, vuelve. Pero cuando él le dice a Jacob, no simplemente le dice, vuelve, yo estaré contigo. Allí le está dando promesa de protección. Cuando el Señor dice, yo estaré contigo, el Señor va a respaldarte en todo, gracias virtud, gracias Jessie, en todo el sentido de la palabra. O sea, yo estaré contigo. Tiene tantas implicaciones esta palabra. Cubre tanto. Es una cobertura completa. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo, no te faltará nada. Yo estaré contigo, velaré tus sueños. Yo estaré contigo, cuidaré tu salud, cuidaré tu familia, cuidaré tu paso, tu camino. Y es por eso, nosotros necesitamos que el Señor ande con nosotros como lo habíamos pedido antes. Que Él esté con nosotros. Nosotros tenemos que proporcionar, buscar la manera que el Eterno esté con nosotros. Es mi favor. Es bien para mí cuando Dios está conmigo, cuando el Eterno camina conmigo. Me favorece a mí. Dios no gana nada si yo estoy cerca de Él. Yo lo gano todo si Él está conmigo. Porque Dios sin mí sigue siendo Dios. Ahora, yo sin Dios no soy nada. No, la vida no tiene sentido. Usted lo puede ver desde su punto de vista. Posiblemente para usted sí, usted puede seguir siendo quien usted es. Usted tiene vamos a decir, todos los poderes, los powers, como usted lo quiera llamar. Yo no, yo me considero así. Yo necesito de la misericordia de Dios. Yo necesito del favor de Dios. Yo necesito de la compañía de Dios. Yo necesito de su gracia. Yo necesito a Dios en todo el sentido de la palabra. Yo necesito de Él. Vemos que le dice vuelve, pero le aseguras compañía, le aseguras respaldo y Él estará con él. Ahora bien, tenemos que entender una situación. Como ya habíamos dicho, Jacob, el Eterno le está diciendo, no lo decidió él, vuelve a la tierra donde naciste. Pero nosotros sabemos por qué salió Jacob de la tierra. Cuando Jacob salió de la tierra, tenía miedo de su hermano Esaú. Tenía miedo de Esaú porque él le había robado un puesto muy grande. Le robó su progenitura. Aunque Esaú se la vendió, vamos a decir en otra palabra, porque él por un plato de lenteja. Por eso, si no conoce lo que tiene en las manos, no lo sabe valorizar y por lo tanto lo puede vender hasta por un pedazo de pan.
Es por eso es importante saber lo que tenemos, lo que poseemos, lo que portamos, que tenemos. Cada persona tiene un don en sí. Cada persona tiene una perla en sí que el Señor ha puesto en él. Pero no lo sabemos hasta que no nos descubrimos, hasta que no llegamos a ser quien somos, hasta que no descubrimos el yo que soy, mi integridad, mi ser en sí. Ahora bien, Jacob tenía miedo de volver a la tierra donde él había nacido porque él temía de su hermano, porque él ya había sido hecho una acción por la cual esta acción lo podía llevar a tener, y su hermano había dicho que lo mataría desde que su padre muriera. Aunque tenemos que aclarar que Jacob tuvo la fortuna, vamos a decir, de volver otra vez a la tierra donde nació y encontró su papá. Jacob volvió a ver a Isaac, Isaac volvió a abrazar a Jacob, y qué maravilla, maravilla y qué bueno es el Eterno. Jacob vuelve a abrazar a Isaac y dice que Isaac murió a los 180 años. Qué maravilloso el Eterno. Eso es un privilegio. Posiblemente, cuando volvamos mirando más adelante, Jacob tenía miedo de encontrarse con Esaú, pero no pasa lo que. Por eso es que tenemos que enfrentar las situaciones. No en mi sostén, no en mi fuerza, porque la mía no me son suficientes, sino en la fuerza del Eterno. Y es que luego más adelante vamos a ver que sí, Jacob lo confiesa delante del Señor y le dice que tiene miedo a Esaú. Y entonces él ruega al Señor, eso lo veremos más adelante, pero también es importante que nos detengamos un momentico a observar y a pensar que no debemos tener miedo, debemos enfrentarlo. Cuando nosotros nos movemos con fe, con la fuerza del Espíritu Divino, nosotros no tenemos que tener miedo. Tenemos que enfrentar lo que venga delante de nosotros. Ahora bien, Jacob, ya luego que ha tenido su intimidad con el Eterno y que ya el Eterno le ha pedido que vuelva al lugar donde nació, Jacob se reúne con sus mujeres y él le explica a las mujeres el engaño de Labán con él. La manera como Labán iba cambiando su salario repetidamente. Dice en el versículo 7 del mismo capítulo 31, perdón. Dice, pues, pero vuestro padre me engañó y cambió mi salario 10 veces. Pero no dejó Dios hacerme mal. O sea, mientras Labán repetidamente hacía, y podemos saber más adelante que solamente la misericordia del Eterno pudo permitir que Jacob fuera para atrás con sus manos repletas. El tipo volvió súper rico con todo. ¿Pero por qué? Vemos la trampa y el engaño, el corazón mezquino, el corazón engañador, tramposo. Y un corazón tramposo no va a seguir adelante. Un corazón dañador no sigue, no prospera. No vas a prosperar el justo, el idólatra, el impío delante, no importa la trampa que haga delante del justo. Es que no vas a prosperar porque que el Eterno no se lo va a permitir, aunque crea que prospere. ¿Y qué pasaba? Mira, el Eterno lo libró de mar. ¿Qué hacía él? Le cambiaba 10 veces. O sea, le ponía la condición que con la mano nosotros no lo vamos a lograr nunca. El animal tenía que tener esta condición, ese entonces será tu salario. Pero ¿qué pasó? Dice. Vemos allí que no importa la condición que el enemigo ponga, nosotros tenemos que seguir firme delante del Eterno, porque el Eterno no nos va a abandonar. Él nos va a respaldar. Dice, en el versículo 8 dice, si decía monteadas será tu salario, entonces parían todas las ovejas, la cría moteadas. Y si él decía los que tienen franjas en los tobillos, será tu salario, oye, observemos bien, será tu salario, entonces parían todas las ovejas, la cría con franjas en los tobillos. Porque Labán no sabía, por eso tenemos que tener cuidado, porque no conocemos. Cara vemos, corazón nos conocemos, como dicen, no sabemos. Ahora bien, por sencillo que usted vea a una persona, usted no sabe lo que porta esa persona. Usted no sabe. Y aquel que tiene al Eterno a su favor, aquel que le sirve a Dios con integridad, puede estar seguro que tiene su respaldo
y que Él no lo va a abandonar. ¿Qué le hacía Labán cada vez? Les ponía más difícil. Oiga bien, en tu mano y en la mía, un cuidador de animal. Tienen que tener franja en los tobillos. ¿Cómo hago yo que paro una chiva con franja en los tobillos? Pero el Eterno, que es tan maravilloso, vamos a decir, cada desafío que le ponía, así mismo salían los animales, como Él lo decía por su boca. No podía decir luego que no, porque él mismo fue que lo declaró y que lo dijo. Le hacía trampa. Y cada tipo que le decía, así mismo parían los animales. En el versículo 9 dice, y separó Dios del ganado de nuestro padre y me lo dio a mí. Jacob le está contando a sus mujeres la manera como el Eterno lo había favorecido a él. Dice, ¿qué vemos allí? Qué belleza cuando el Señor está con nosotros. No olvidemos que este es un proceso bien largo. No nos olvidemos que cuando Jacob tuvo el primer encuentro con el Eterno, él le prometió al Eterno que si lo guardaba en sus caminos, que si él le proveyera ropa y pan, y si le permitía volver al lugar de sus padres, y también de todo aquello que le diera, le iba a dar su 10%. Tú no puedes tener mejor socio que al Eterno. No puedes tener mejor socio que al Eterno. Ni tú ni yo. No podemos tener mejor socio que al Eterno. ¿Y qué pasó allí? Cada desafío que les ponía. Los animales tienen que nacer ahora con una franja. Bueno, pues la van a decir así para no pagarle, para hacerle trampa. El tramposo no vas a ganar. El tramposo cae en su propia trampa. Y ahí mismo, así mismo salían los animales. Qué maravilloso es el Eterno. Allí vemos el mal corazón de este hombre. Allí vemos que esa avaricia, la avaricia parte el ojo, la avaricia destruye al mismo hombre y al mismo ojo también. Vemos lo bello que es cuando el mismo Eterno paga tu salario. Él lo va a hacer justo. Por eso no tenemos que andar desesperados, no tenemos que agarrar, no, porque lo mío me lo va a dar Él. Y cuando el Eterno paga, lo hace con justicia. Yo lo que tengo que hacer es no tomar nada que no me pertenezca. ¿Por qué? Porque aquel que roba tiene que pagar 7 veces lo que robó. Óigame eso. Si yo cogí 7, tengo que dar 7 veces lo que cogí. Bueno, ese trato no lo quiero Dios. El Señor me guarde y me libre siempre de ese mal. Yo no quiero lo que no me pertenece, lo que Él no a mí no me ha dado. Pero sí, yo sé que con justicia lo que a mí me pertenece y alguien me ha robado volverá otra vez a mi mano. ¿Por qué? Porque yo creo en Él y Él a mí me lo prometió. Entonces ¿cuál es mi trabajo? Esperar tranquila con justicia, tranquilita. Ahora bien, vemos allí y tenemos que estar claros que no importa las condiciones que te ponga el impío, que te ponga el idólatra, no importa, el hombre justo siempre va a prevalecer. El hombre justo siempre llevará la delantera, aunque parezca que está perdido. Para nada. Claro que si Jacob hubiese dependido de Labán, se va con sus manos vacías, luego de entregarle 20 años de trabajo. Se va con las manos vacías. Ahora bien, ¿qué tenía Jacob? Jacob tenía el favor de aquel que arde en la zarza, de aquel que hace la zarza arder y no consumirse. Él tenía ese favor. Ahora bien, en el versículo 10, Jacob le está contando a sus mujeres lo que pasó. Sucedió en el momento que están en época de celo, que en los animales, porque lo que era pastor de ovejas. Allí el Señor bendecía, ¿qué? ¿Qué hacía Él? No importa lo que tú hagas, lo que sea, vende flores, pastor de ovejas, lo que yo haga, te limpia, lo que yo haga. El Señor va a prosperar la obra de mis manos, que es lo que yo pedí ahorita, que debemos pedir al Señor. Ahora, ¿qué pasó? Cuando los animales estaban en celo, que alce mis ojos, dice, sucedió que en el momento que están en épocas de celo, que me alcé mis ojos y vi en sueños, o sea que el Señor le mostró en visión, porque es una relación hermosa. El Señor va a mostrar lo suyo, lo que está pasando en la parte atmosférica, en lo que se está dando. Porque el Señor es justo, eres muy un Dios súper celoso. Entonces, ¿qué le mostró? Le mostró en sueño. Dice, vi en sueño que aquí que chivos subían sobre las ovejas.
con franjas en los tobillos. Como él lo había pedido, que salgan, que nada. Bueno, yo lo que te voy a pagar a ti este mes son los que vienen con franjas en los tobillos. ¿Qué hacía el Señor? ¿Qué hacía el Todopoderoso? Entonces dice él, lo que vio en el sueño, él lo vio en el sueño como el Señor, como el ángel del Señor lo hacía. ¡Qué maravilla esto! Dice, con franjas en los tobillos, moteados y rayados. O sea, él veía en sueño, él vio en visiones, cómo entonces cuando él decía que sean con los franjas en los tobillos, así iban los chivos que tenían franjas en los 8 tobillos, y cuando estaban las ovejas o las chivas en celo, entonces se subían, eran eso encima. ¿Para qué? Para que salgan así como él lo está pidiendo. ¿Para qué? Para que tenga que pagar su salario y no pueda devolverse para atrás. O sea, vemos allí un Dios que es justo y que es misericordioso. Entonces me dijo el ángel de Dios en sueño, Jacob. Y yo contesté, heme aquí. Y él dijo, levanta ahora tus ojos y mira a todos los chivos que suben sobre el rebaño, con franjas en los tobillos, moteados y rayas, porque he visto todo lo que Labán te hace. No te olvidemos que el Dios a quien servimos es un Dios que ve. Dice el Señor, he visto todo lo que Labán te hace. Posiblemente tú estés en tu trabajo, donde estés, no sé dónde, en la situación que tú estés, que solamente tú conoces, en una situación que parece de desventaja. Tú no tienes que clamarle a hombre ni mendigarle a hombre. Para nada. Usted tiene un lugar donde ir, usted tiene a quien clamar. Usted va adelante a la presencia de Dios. Y muchas veces Dios está actuando a tu favor. Él siempre actúa a tu favor, aunque parezca que está en silencio y que no se mueve nada. Dios está actuando a nuestro favor. No tenemos que desesperarnos. Pero esto pasa que no nos desesperamos porque cuando nosotros entendemos que no nos movemos por nuestra propia voluntad. Cuando la gente es arrogante y no va delante de la presencia de Dios, porque ir en oración delante de la presencia de Dios, buscar de Él es entender que yo sola no puedo, es humillarme delante. Es como ponerme un poquito más abajo, que necesitamos, el hombre necesita eso, doblegarse un poco y bajarse. Entonces, cuando yo voy delante de Él, yo sé que tú eres un Dios que ve, porque es vivo mi Dios, el mío es vivo. El Dios a quien yo sirvo, el Dios a quien yo proclamo, el Dios por el que yo estoy aquí esta noche, a esta hora, aquí sentada, el Dios por el cual me develo, ese Dios es un Dios vivo. Es un Dios que ve. Es un Dios que se mueve. Es un Dios que no lo hizo hombre. Para que estemos claros con eso. Esto es un Dios celoso. Y yo, conociendo a mi Dios, me vuelvo exactamente celosa y defensora de este Dios. Porque lo digo, porque lo siente en mi corazón. Porque lo amo a ese Dios. Usted, Corina, hago esto que usted que sabe porque usted tiene la verdad delante de su mano. No es lo que yo diga, es lo que usted sienta. Lo que su espíritu, el espíritu, usted tiene el mismo espíritu que tengo yo, el espíritu divino está en usted y está en mí. Usted tiene que sentirlo, usted tiene que desearlo y usted tiene que buscarlo. Este Dios es vivo, este Dios es justo, este Dios ve, este Dios toca, este Dios se mueve, este Dios es Dios. Este es Dios, el que yo estoy proclamando. Y él vio la maldad de Labán y cómo la vio actuar a su favor. ¿A favor de quién? De aquel que el Señor había respaldado y a quien le había prometido que lo iba a guardar. Ahora bien, en el 13 dice, yo soy Dios que se te presentó en Betel, donde ungiste allí un monumento. Volvemos otra vez así como a derretirnos así otra vez. A ver cómo este Dios es tan maravilloso. O sea, Él es un Dios que se presenta. Él no se esconde. Él no te anda debajo de vendiéndote una mentira, un mundo que no es. No, Él se te presenta con identidad. Así mismo, este Dios tiene identidad. El Dios que yo proclamo es un Dios que tiene identidad. Y va donde Jacob y le recuerda, no estás solo. Te estoy hablando yo. Esto es una belleza. Yo no sé si tú entiendes lo mismo que yo. Yo no sé si te llega lo mismo que a mí. No lo sé, pero si no te llega, quisiera que tú entendieras y pudieras llegar a entender lo grande que es este Dios. Y entonces le dice, yo soy Dios que se te presentó en Betel.
No eres desconocido, ya no hemos conocido, ya no hemos intimado tú y yo. Yo soy el Dios que aquel día se te presentó, que estaba delante de tu cara, que te dio la promesa. Yo soy ese Dios, en otra palabra. Y el Señor les recuerda. Algunas veces nos falta nuestra memoria para entender ciertas cosas, pero Él es dulce. Él sabe que la mía no me da, la de Él sí es suficiente para conocer toda la memoria del mundo. Yo apenas ni con la mía doy. Y el Señor le dice, ¿quién es? Se identifica. Yo soy ese Dios que se me presenté en Betel cuando tú dijiste la piedra, pequeño hermoso. No es una maravilla, no es grande este Dios, no, o sea, no es un Dios presente, no es un Dios personal, es un Dios personal el Dios que servimos, es un Dios leal, Él llega en el momento, por eso es que no importa en la situación que estamos pasando, no importa quién te esté mayugando, quién te esté majando, usted espera tranquilo, firme. Yo espero en ti, yo sé que tú estás ahí, que tú no te mueves de lugar, o sea, tú me ves, tú tienes ojo, tú eres un Dios que no cambia tu supremacía, tu poder no merma. No, por eso digo no te mueve de lugar, porque tú sabes que Él se mueve. ¿Sabes a lo que me estoy refiriendo? Cuando digo Dios no se mueve de lugar, quiero decir en el sentido de su supremacía. Su poder no cambia, no merma, porque Él se mueve de lugar. Él está ahora mismo contigo donde tú estás y está ahora mismo aquí conmigo, está Él. Por lo tanto, estoy hablando en ese sentido de la palabra. Y dice el Señor, le sigue diciendo el Señor, en Betel, donde ungiste allí un monumento, donde prometiste para mí, allí un voto. No te olvides que Daniel le dijo al Señor, mira, Señor, si tú haces esto para mí. Y él es tan, no sé cómo explicarte. Esto es tan personal, tan íntimo, tan hermoso, que Jacob le dice como que esto cuando tú hablas hacia el Señor y tienes que tener confianza. Mira, Señor, si tú a mí me prosperas la obra de mis manos, yo voy a darte tanto. Lo está haciendo socio, pero, o sea, para hablarle tanto así a Dios, hablar de esa manera, hay que tener una confianza muy firme en Él. Hay que tener una relación, una intimidad, se llama intimidad. Y si me protege, y si me da pan, y si me da eso, entonces tú serás mi Dios, yo te reconoceré. Entonces él le dice, mira, yo soy el que, a quien le di, aquí dice, allí un monumento donde prometiste para mí, allí un voto. Ahora levántate, le dice el Señor, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. 2 veces el Señor le está diciendo, levántate y ve a la tierra donde naciste. Ahora bien, Jacob sale con todo lo que le pertenece. Jacob sale de ese lugar, ya que el Señor se lo pidió, ya lo acordó con su familia. Sale con todo lo que pertenece, su familia, sus animales. Y 3 días después de haber salido Jacob, porque sabe una cosa, algunas veces nos sentimos que ya estamos libres. No, pero el enemigo no te va a soltar tan fácil. Y esto lo hemos visto en muchos casos. Labán lo supo 3 días después, y 3 días después le dio paso atrás a Jacob. ¿Cómo que te fuiste? Porque es que Labán tenía que reconocer y entender que su vida no era la misma. Porque él, incluso cuando Jacob llegó a la vida de Labán, ¿quiénes cuidaban los animales de Labán? Eran sus hijas. Él no tenía quien los pastoreara. O sea, no eran tantas. Y con Jacob fueron prósperas. Fue próspero. ¿Por qué? Porque el Señor va a poner favor. Muchas veces pensamos que le estamos haciendo un favor a una persona. No, todo lo contrario. La otra persona nos está haciendo un favor a nosotros porque esa persona tiene algo que yo no tengo. Esa persona me favorece a mí en algo que yo no tengo. ¿Qué pasaba con Jacob? Que Jacob le servía al Dios viviente y Jacob era favorecido por Dios. Jacob tenía la gracia de Dios. Como tenía la gracia de Dios, él lo bendecía, prosperaba la obra de sus manos, que es lo que yo tengo que pedirnos tú y yo al Señor, que prospere la obra de nuestra mano, lo que hagamos, lo que sea. No importa. Tú y yo no somos menos por lo que hagamos, o sea, por nuestro trabajo. Somos todos iguales y todos desempeñamos un papel determinante y diferente que tiene un punto importante en la sociedad. No importa lo que usted trabaje, usted es importante delante de Dios y en la sociedad, aunque la sociedad no quiera reconocerlo como tal. Y no me tengo yo ni que avergonzar ni que sentir menos, para nada.
Porque yo soy un ente importante, yo soy una persona importante en la sociedad. Todo el mundo, usted y yo, todo el mundo, el que limpia, el que barre, el que hace el baño, todo el mundo. Porque si yo no hago el baño, entonces, dígame, ve, todo tiene un punto, todos tenemos un punto importante. Ahora bien, cuando el Padre me prospera, va a prosperar la obra de mi mano, lo que haga, lo que sea. No importa por qué la va a prosperar. Ahora vemos allí que él lo sigue. Y esto no lo hemos visto la primera vez. Mira, no te olvides que cuando el pueblo de Israel sale del pueblo, los israelitas, los egipcios, vuelven atrás. Y es ahí cuando el Señor derrota al faraón. Lo derrota. Porque ya pensó que, bueno, y no voy a dejar salir tan fácil. Por eso es que cuando está saliendo de una situación, está saliendo de la tierra del faraón, está saliendo de la tierra del enemigo, está saliendo del lugar que tiene que salir. No te creas tan libre hasta que no llegue al lugar donde tienes que llegar, porque el enemigo no se va a querer tan fácil soltarte. Para nada, va a tener a quererte agarrar. Ahora, no te sientas, por ejemplo, ya lo conseguí y me libro de mi libertad, me olvido de mi libertador. ¿Me explico? Dios te ha ayudado a salir de una situación. Tú te crees muy libre ya, muy orgulloso y altanero. Y piensas que lo primero que vas a cometer el error de pensar, lo logré yo. Usted no logró nada porque usted no se manda. Aunque usted quiera creer que sí, aunque usted que se quiera vender que usted se manda, usted no se manda. Usted lo manda a Dios y usted lo guía a Él. Usted lo reconozca o no, lo manda a Él. Que usted lo reconoce mejor sería, pero usted no lo reconozca o no, usted no se manda usted. Por lo tanto, si hubiera sido así, por ejemplo, volvamos atrás. Cuando Labán le dice a Jacob que los animales tengan, vamos a decir, franjas en los pies. Si no hubiese sido por la misericordia, gracias Miguel Ángel, si no hubiese sido por la misericordia del Eterno, se va Jacob para atrás a su casa con la mano vacía, porque ¿cómo puedo yo entrar al estómago, como es el vientre de un animal, y cambiarle la franja, ponerle franjas en los tobillos? ¿Cómo? ¿Cómo lo logro yo? Si no es por la misericordia, porque que todo lo que existe, todo lo permite Él. Si yo no lo tengo al Eterno a mi favor, yo estoy perdida y ando como tonta esta vida. Por lo tanto, es favorable para mí y para ti, los dos tenerlo. Labán sigue a Jacob, pero cuando Labán sigue a Jacob, no lo sigue con un deseo favorable. Es que en el Señor, en el sueño, trata con Labán y le dice, no lo toque ni para bien ni para mal. ¿Qué te fijas allí? Dime qué tú ves allí, porque es que yo veo allí tanto amor, yo veo allí tanto cuidado. Este es un Dios celoso. Cuida con esmero de lo suyo. Cuida con esmero de lo suyo. Labán va a perseguir a Jacob y el Señor en sueño le dice, no lo toque ni para bien ni para mal. No me lo toque. Déjalo libre que se vaya. Qué maravilla. Cuando Labán se encuentra con Jacob, entonces le pone allí, dice que se han llevado sus imágenes. Porque tenemos que entender, no se olvide, Labán servía a otro Dios. Labán era idólatra. Y es verdad, una de sus hijas cometió el error de llevarse sus imágenes. Esta fue Raquel, la mujer favorita de Jacob, la más pequeña de las dos. Cometió un error. Hay cosas que no nos pertenecen. Y cuando nos movemos, no tenemos que llevarlas con nosotras. No debemos llevarlos con nosotros, hombre, mujer, quien sea. Hay cosas que no nos pertenecen, deben quedarse en el lugar donde pertenecen. No son mías, no debo llevármela, debo dejarla, porque hay cosas que pueden dañarme mi existencia al tocarla. No debo tocar todo lo que veo, no todo lo que veo es mío, no debo, y si voy a tocar debo pedir permiso. Por lo tanto, además, ¿qué hace una mujer que sabe que sirve al Eterno, al Dios poderoso, su marido? Buscar y irse por otro lado. Bueno, pero esas ideas no vienen así tan fácil. Usted tiene que saber quién lo guía. Ahora bien, ¿qué pasa? Labán dice que se llevaron su estatua con él, su ídolo. Y que Jacob dice, yo no tomé eso. Y es verdad, Jacob no lo tomó, tampoco lo tomó Lea. Lo había hecho Raquel. Y Labán busca todo el lugar. Jacob dice que quien lo tenga debe morir. Vemos allí, ¿sabe qué vamos a ver allí? Algo muy importante que me llegó hoy. Es que fijémonos que Jacob ha dicho que quien tenga esa estatua debe morir, el que tiene la parte de la idolatría. Pero no nos fijamos más adelante que cuando nació Benjamín, Raquel murió.
O sea, Raquel, después que salieron de este lugar cerca de Labán, nació el último hijo de Jacob. El último hijo de Jacob fue Benjamín, de su mujer favorita, de su preferida. Y entonces cuando nace Jacob, cuando nace Benjamín, muere ella. Por eso es que tenemos que tener cuidado, que soltamos por la boca. Gracias, Laura. Que soltamos por la boca. Jacob había dicho, él lo había dicho con firmeza porque muchas veces nosotros no nos imaginamos. Yo sé, por ejemplo, que no porto cierta cosa, yo no lo tomé con mi mano. Y Jacob había dicho que quien había tomado esa idolatría, ese ídolo de Labán, búscalo, tú eres libre de buscarlo, le dijo. Y quien lo tenga debe morir. Pero lo tenía su hija, o sea, lo tenía su mujer, la mujer favorita de él. Lo tenía Raquel, pero no se vio porque Raquel lo que le dijo a su padre, lo que lo puso fue debajo en el camello donde ella estaba sentada en el animal. Entonces le dijo a su padre que ella no podía moverse porque ella tenía su regla. Ella tenía su menstruación, en otra palabra. Y es por eso que su papá no la toca. Pero el ídolo iba ahí debajo. Si nosotros analizamos, perdón, si nosotros analizamos cómo persigue alguna vez algunas cosas a uno y cómo uno tiene que tener cuidado de lo que suelta por la boca. Perdón. ¿Por qué? Simplemente analizando. Jacob dijo que quien tenga esta estatua que muera. En el momento no pasa. Es lo mismo que nosotros con las maneras como nos alimentamos, como alimentamos a nuestros hijos, como las cosas que hacemos. Las cosas no pasan en el momento. Lo mismo, por ejemplo, que cuando tú no necesitas, tú te sientes bien, no te falta nada, pero aún así tú sigues buscando el Eterno, tú sigues buscando el Eterno. ¿Qué tú estás haciendo allí? Tú estás preparando, tú estás arreglando bien tu alfombra. ¿Para qué? Lo que tú tienes, para que hay un momento determinado que esas bendiciones van a bajar de ti. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú estás trabajando. Eso es lo que tú estás arreglando. Y por lo tanto, eso es lo que vas a recibir. Lo que tú estás arreglando, lo que tú estás condicionando. Vemos que aunque no vas en la misma dirección, tiempo después, es verdad, Raquel murió de parto de Benjamín. Y no solamente eso, cuando ella, el último suspiro, lo que le pone a su hijo el nombre de sufrimiento. Jacob lo escucha y entiende que no, porque el nombre de la persona, luego que uno va mirando profundamente, entiende que el nombre de la persona es determinante para su futuro. Entonces, Jacob, sabiendo eso, conociendo eso, entonces le cambia el nombre de sufrimiento a Benjamín. Bueno, seguimos adelante. Vemos que luego de eso llegan a un acuerdo de que ya vio que no estaba y llegan a un acuerdo. Y dice Jacob en el 31:42, si no fuera por el Dios de mi padre, Dios de Abraham, él está hablando con Labán, Dios de Abraham y temor de Isaac. Oye, una manera como bueno, es como que ir mirando y estudiando con detención para uno entender. Él le dice, es el Dios de Abraham y temor de Isaac. Así llama era Dios. O sea, que Isaac temía a Dios. Y él vamos a decir, lo describe como, y es el Dios del temor de Isaac, en otra palabra. Que estuvo conmigo, que ahora vacío me hubieras enviado. Jacob le dice a Labán, si no hubiese sido por él, yo hubiese ido vacío a mi casa. Dice, a mi sufrimiento y a la fatiga de mis palmas, vio el Eterno y te reprochó anoche. O sea que Abraham sabía que el Eterno había reprochado a Labán durante la noche cuando Labán iba a perseguirlo. Y el Señor le dijo a Labán, no me lo toquen en bien ni en mal. ¿Por qué? Porque el Padre ve, el sufrimiento cuando lo tenemos. El Padre es muy justo. Entonces, juró Jacob por el temor de su padre. Juró Jacob por el temor de su padre. O sea que juró por quién, por el Dios a quien su padre teme. En otra palabra. Ahora bien, en Génesis 2, capítulo 5 dice,
cuando vemos allí que ya en Génesis 32, capítulo 5, versículo 5, se da que Jacob se tiene que encontrar con Esaú, su hermano. Ahora vamos a ver un punto muy importante aquí. Y es que cuando Jacob se va a encontrar con su hermano Esaú, ¿qué hacer? Lo que hace Jacob es que envía adelante personas. ¿Para qué? De lo que tenía con él. Porque él quería encontrar delante de Jacob favor. A otra palabra que también se define, gracia. Él quería la gracia. ¿Qué aprendemos allí? Aprendimos la importancia de la gracia. Nosotros debemos pedir al Señor que ponga en nosotros la gracia. Es la gracia la que abre puertas. Es la gracia la gracia que tú tienes permite que cuando tú vayas a un lugar determinado y toque una puerta, se te abra. Porque el Señor pone gracia en ti. Y es una de las cosas, como ya había pedido hoy en la oración al inicio, que debemos pedir al Señor. Que no nos falte su gracia. Que su gracia esté con nosotros. Al Jacob enviar los animales, enviar un regalo a Esaú, Jacob estaba esperando que lo recibiera, que él encontrara gracia en él, pero con ese recibimiento, al recibirlo, Jacob entendía que estaban en paz los dos. Ahora bien, vemos allí, dice, tengo toros, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envié para avisar a mi señor a fin de encontrar gracia a tus ojos. Dice así en 32, versículo 6. Ahora bien, cuando se va a dar encuentro entre Jacob y Esaú. Pero antes que se dé ese encuentro entre Jacob y Esaú, vamos a ver allí qué pasa en el camino. Se va haciendo un acondicionamiento, ya Jacob viene de camino, se va haciendo un acondicionamiento, él manda a su sirviente de donde Esaú a condicionar para que Esaú vaya entendiendo que ya él viene de camino, para que no se arme un reperpero, en otra palabra. Ahora bien, él le manda para que tenga gracia. La contesta es que hace Esaú. Es que Esaú no deja esperar. Esaú coge 400 de sus hombres, acción que le dio un miedo a Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob ya, de momento que el Señor le dijo que vaya a la tierra donde nació, ya él sentía miedo de que Jacob le vaya a querer eliminar, matar. ¿Por qué? Porque él les robó su primogenitura. En otra palabra, a él le pertenecía, esa bendición era de él, en otra palabra, le pertenecía. Ahora bien, él le dijo, manda el sirviente, le dice, Esaú viene a tu encuentro con 400 hombres. Cuando Jacob oye que vienen 400 hombres a ese encuentro, tiene miedo. ¿Qué hace Jacob? Divide el campamento en dos. Porque dice, bueno, si Esaú acaba, que no me acabe con todo el pueblo, sino que divide el pueblo que trae con él, lo divide en dos, para que si acaba una mitad, no le acabe la otra. Pueblos y animales, y pertenencia a todo lo que tenía. Así lo hizo Jacob por miedo a Esaú de que vaya a destruirlo. Pero aprendemos en el camino que no debemos tener miedo porque el Señor para las cosas favorables para nosotros. Dijo así, dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo extermina, quedará el campamento restante a salvo. En el versículo 10 dice, y dijo Jacob, él está orando ahora al Eterno porque tiene miedo y dice, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, el Eterno, que me dijo, vuelve a tu tierra y al lugar donde naciste, que te beneficiaré. O sea, yo te voy a bendecir, yo te voy a beneficiar. Ven a la tierra donde naciste. Que llegue el momento de yo allí establecerte, del momento de yo allí levantarte, darte lo que ya te prometí. Empiece a disfrutar. Dice, Jacob le dice al Señor, por eso es tan rico, ir delante de él y ser sincera corazón de Señor, yo tengo miedo. Ayúdame que yo tengo miedo. ¿Qué le dice Jacob en otra palabra? Me siento inferior ante todos sus favores. O sea, él está reconociendo que el Señor ha hecho tanta cosa por él. Oye, qué lindo. Me siento inferior ante todos los favores y toda la verdad que nos
que has hecho con tu siervo, porque solo con mi báculo he pasado este jardín. Pasó al otro lado. Y ahora tengo 2 campamentos, o sea, solo por su misericordia. Dice en el 12, sálvame, por favor, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque temo yo de él. Por si viniera a exterminarme una madre con los hijos. Porque él tiene miedo, pero como él mandó, o sea, va a mandar una parte adelante, tiene miedo de que le termine una parte de su familia, ¿entiendes? Porque ¿sabe qué hizo él? Él fue a Lea adelante con todos los hijos. Y Raquel estaba atrás. Su favorita estaba atrás con José, su hijo favorito. Oye eso. Si va a golpear primero, iba a golpear primero a Lea. Pero tú me habías dicho, yo te beneficiaré, pondré tus descendencias como la arena del mar, que no se podrá contar por ser tanta. Jacob envía regalos a Isaac y se queda un poco más. O sea, él envía los regalos y se queda un poco más. Pasa que él pasó también su familia a una parte de la otra parte del río y se queda solo. Cuando Jacob se queda solo, vemos que él va a llegar a la tierra prometida. Cuando Jacob se queda solo, ¿qué pasa allí? Jacob tiene un encuentro con un ángel. Jacob va a pasar por un proceso de cambio. Mira que, fíjate en una cosa importante, y es que muchas veces nuestro proceso de cambio, la mayoría, o sea, me corresponden a mí, me pertenecen a mí, y me pasan a mí. Mira que Jacob necesitaba de ese momento en la distancia, en la soledad, y es en la noche cuando está solo que llega un ángel en la madrugada y ataca con él. Pelea con el ángel. Jacob pelea con el ángel. Entonces, ya cuando está llegando el alba, el amanecer, el ángel le pide que lo bendiga a Jacob, porque él ganó. O sea, el ángel le dice que el ángel no quiere el ángel quiere irse. Entonces Jacob le está pidiendo, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? O sea, ¿con quién peleé yo? ¿Quién eres tú? Entonces vemos que desde allí empieza y el ángel le da el nombre a Jacob. Ya no es Jacob, allí ya se llama Israel. Ya cambia su nombre. ¿Por qué? Porque hay situaciones en nuestra vida que van a pasar porque nos va a dar un cambio determinante. Voy a la segunda etapa. Tengo que pasar esta circunstancia. Y se dice que le golpeó el talón. Y dice que al día siguiente Jacob andaba cojo. La Torah explica y te dice debajo que hay cosas que te pueden pasar en el espíritu, que pueden pueden verse en tu cuerpo natural. Cosas que pasan espiritualmente, que luego pueden verse en tu parte natural. Y mira que eso pasó en el sueño, en el espíritu. Y entonces andaba cojo de un pie. Por eso que alguna vez, mira que me llega aquí ahora, simplemente así pensando, tenemos que ser cuidadosos, porque vemos situaciones de la vida de cualquier persona y algunas veces hacemos comentarios sin saber dónde nos estamos metiendo. O sea, imagínate que una persona no anda normal y de repente mañana anda cojo y yo vengo a hablar sin saber qué fue lo que pasó ahí. Fijémonos bien, Jacob tuvo una lucha espiritual con el ángel y al día siguiente andaba cojo. Si yo me meto ahí, ¿dónde me estoy metiendo? Eso es importante saberlo y entenderlo. Como llegar a esos puntos y analizarlo, porque algunas veces nos estamos metiendo en lugares, en atmósferas que no son nuestras, que luego lo que nos pueden traer es tablazo a nosotros, para que estemos claros. Ahora bien, allí llegó el cambio del nombre de Jacob, dice en el versículo 29. Entonces dijo el ángel, no se llamará Jacob tu nombre, sino Israel, porque has prevalecido delante de Dios y con los hombres has podido prevalecer. O sea, le ha dicho, ha ganado 2 veces, ganó con los hombres y ganó con Dios. Qué favorable Dios. En el capítulo 32, versículos 32, llamó Jacob el nombre del lugar Peniel, el lugar donde él peleó con el ángel, lo llamó Peniel. Dice, porque vi ángeles de Dios cara a cara y se salvó mi vida. No solamente vio, o sea, no fue que él vio ángeles y se salvó mi vida, se presentaron, fue que allí luchó.
En el 33 dice, y pasó delante de ellos y se posternó a tierra 7 veces hasta acercarse a su hermano. Vemos que cuando ya es que llega el encuentro, ya pasó la lucha con el ángel, ya Jacob no se llama más Jacob, ahora se llama Israel. Vamos a ir viendo el proceso que va pasando en el camino para llegar al punto determinado donde tienes que llegar. Ahora, cuando Jacob ve a su hermano, se postra a tierra 7 veces antes de llegar a ese lugar. Ahí hay un punto y ahí hay un secreto, en otra palabra. Ahora bien, cuando Esaú vio a Jacob, corrió la emoción. O sea, allí se olvidó. Mira que vemos allí lo maravilloso, lo poderoso que es el amor. En un punto que Jacob tenía miedo de Esaú, cuando Esaú lo ve, corre delante de él, lo abraza a su hermano, lo besa. Allí prevalece el amor más que el odio. Y eso debe prevalecer en nuestros corazones. Vemos que aunque él le había robado, para él no fue, ya había olvidado todo eso. Y allí prevalecía su amor. ¿Y qué hace? Corre, lo encuentra, lo abraza en su cuello. Y ambos lloran. La emoción de 20 años de no verse, de 20 años de no abrazarse, de no conocer si tenía familia o no, qué había pasado con él. Y allí llega la emoción del encuentro de dos almas que se aman. Sí, son dos hermanos que se aman, que se habían dividido por una acción, pero que ya la madurez del tiempo, de la vida, le enseña que eso no tiene sentido, que lo importante aquí es el amor que se tiene, lo importante es que ya están juntos y que llega el momento de compartir el momento que van a convertir, porque no llegará para siempre, porque llegará un momento luego que ya Jacob también, Esaú también se va. Eh, Vemos que cuando él tiene los regalos, Esaú recibe los regalos, Esaú no quería recibir los regalos de Jacob. Jacob se le pide que sí que lo reciba, porque recibir los regalos es una muestra, ya hay una comunicación. Cuando Esaú recibe los regalos de Jacob, indica que hay gracia en él. O sea, he conseguido la gracia, la amistad, en otra palabra. Gracia, amistad también, en otra palabra. Es como una prueba, como una muestra. Si no recibe los regalos, estamos en guerra. Si los recibe, en otra palabra, estamos en amistad, estamos en armonía los dos. Vemos que más adelante ya Jacob llega. Bueno, cuando ya van en el camino, ya se encuentran. Saúl quiere acompañar a Jacob en el camino, pero Jacob todavía sigue inseguro y con miedo. Y entonces le dice que no, que él debe ir despacio atendiendo a los animales que lleva, que tienen niños pequeños, él debe ir al paso de los niños. Pero en sí Jacob se queda en el camino. Se queda en el camino y entonces se da el capítulo donde pasa que, ya en el capítulo 34, pasa que Dina, la única hija de Lea con Jacob, es violada en aquel lugar cuando ellos llegan. Y en aquel lugar donde llegaron a la ciudad de Shehón, se dice, cuando llegaron allí, esta muchacha fue violada por el hijo de un jefe allí, y luego se enamora luego de violarla. Y él quiere llegar a un acuerdo de que se unan. Bueno, los hermanos de Lea están bien enojados, pero se hacen como que fueran amigos y le dice, bueno, no puede casarse mi hermana contigo porque tú tienes que perder el crepúsculo, es que se llama. La parte de los varones cuando se hace vamos a decir, ay, se me olvidó esto. Cuando, bueno, me llega, se lo digo. La circuncisión, esta es la palabra. Tienen que ser circuncidados, pero como este tipo estaba súper enamorado, convence a los hombres del pueblo de que sean circuncidados y de que de esa manera puedan unirse los dos pueblos, que los de Jacob se puedan casar con los de ellos y las mujeres de ella. Entonces, bueno, ellos acceden y se circuncidan, pero esto era una trampa. Entonces, dos de los hijos de Jacob se enojan y en medio de esa trampa cogen y llegan y acaban con todos los hombres de ese pueblo y con los mismos que habían cometido el error y liberan a su hija porque ellos ponían la condición, pero este muchacho después que tocó a Dina no quería soltarla, la tenía con él y no la quería soltar. Pero bueno, para Jacob esta fue una cosa que
se sintió mal, aunque su hija había pasado por eso, porque él no quería tener al pueblo como enemigo. Y vemos más adelante que, bueno, el Eterno vuelve a Jacob y le dice a Jacob, es tiempo de ir. Vemos que hay un momento que nosotros quizás no nos queremos mover de un lugar por X o por A. Y el Señor va a pedirnos y nos va a decir, ya Corina, llegó tu tiempo determinado en este lugar, por este momento determinado, ya es tiempo de volver al lugar donde Él entienda que uno tiene que ir. Entonces Jacob le dice, el Señor le dice a Jacob, el Eterno pide a Jacob ir al lugar donde había hecho el pacto, donde Él le pidió que le guardara en el camino, que les proveyera, donde Él le dijo al Señor, yo te daré el diezmo de todo lo que me dé. El Señor le pide. Ahora bien, cuando el Señor le pide esto a Jacob, ahora Jacob lo hace diferente. No es como cuando salió la primera vez. Ahora él mismo le advierte a sus mujeres, a su gente, que todos los ídolos deben quedarse allí. Bueno, pero no eran tanto lo que Raquel había tomado cuando llegó con Labán. No, pero cuando los hijos de Jacob pelearon en ese lugar por Dina, ellos destruyeron y cogieron todo, o sea, ellos poseyeron todas las posiciones de esas personas en aquel lugar, en Shejón. Entonces, Jacob no quería ir con esas cosas, porque allí también muchos de esos metales también lo habían convertido en ídolo. Entonces Jacob no quería que al lugar donde el Señor y él habían hecho el pacto. Jacob era claro y preciso que el Dios a quien servimos es un Dios súper celoso y que no tiene que ver ni quiere nada con idolatría. Bien claro eso. Entonces Jacob les pide a sus mujeres, les pide que entreguen, o sea, que no idolatría. Y porque esas cosas se tienen que dejar. Hay cosas que cuando nosotros tenemos que movernos, tienen que dejarse. No nos pertenecen, no son parte de nuestro paquete. Ahora bien, se mostró Dios a Jacob nuevamente cuando éste venía de Padán Aram y lo bendijo. Señor se mostró, pero ahora primero le dice, ven, yo estaré contigo. Ahora se muestra otra vez, ahora le da su bendición. Y le dijo Dios, tu nombre Jacob no será llamado más tu nombre Jacob, sino Israel. Será tu nombre y llamo su nombre Israel. Le dijo Dios, además yo soy Dios omnipotente, omnipotente. Fructifícate, auméntate. Nación y conjunto de naciones será de ti, y reyes de tus caderas saldrán, dice el Señor. La tierra que entregué a Abraham y a Isaac, a ti te la daré, y a tus descendencias detrás de ti le daré la tierra. O sea, los hijos después de Abraham, de Isaac, o sea, todos los descendientes que vienen de Jacob, de Israel, que ya es su nombre Israel, a él le dará la tierra que le ha prometido el Padre. Subió de sobre él la inspiración de Dios, Dios en el lugar que había hablado con él. Entonces erigió Jacob un monumento de piedra. Libó sobre él libación y vertió sobre él aceite. El aceite, vemos la importancia del aceite. Cómo el aceite es usado en la palabra, en la Biblia, para ungir, para consagrar. Y si era usado ayer, yo también tengo ahora y puedo usarlo hoy para consagrarme, para bendecir mi familia, para bendecir mis hijos, para guardar mi casa, para guardar mis hijos. O sea, este templo, esto es una casa. Aquí está mi espíritu. El tuyo es una casa. Y es una casa que tenemos que guardar, es una casa que tenemos que proteger. Y como ya he dicho la semana pasada, nuestros hijos sabemos, tenemos que ungirlo, tenemos que guardarlo, protegerlo para el eterno. Bueno, si usted lo quiere tener para el eterno. Porque yo le puedo decir, pero no es que yo le diga, que usted el espíritu le hable a usted. Porque ya que usted conoce la verdad, ahora pídale al Espíritu Divino que lo ilumine. Ahora bien, bueno, seguimos más adelante y vamos entendiendo la importancia de la gracia. La gracia no solamente la vemos cuando José tenía gracia, José, el hijo de Jacob, Jacob tenía gracia y él pidió gracia delante de los ojos de su hermano al encuentro.
La vemos en muchas formas, de muchas maneras. Vemos la gracia y nosotros debemos pedir la gracia. La gracia es un valor plus para ti, para mí, para nuestras vidas, el cual nosotros debemos pedir al Padre que nos permita ser portadores de su gracia. Ahora bien, en Efesios 2:8 dice, porque ustedes han sido salvados por la fe, no por el mérito propio, sino por la gracia de Dios. O sea, nosotros tenemos que pedir a Dios gracia. Es la gracia que nos permite el perdón de nuestros pecados. Es la gracia que nos permite a nosotros la misericordia de Dios, tanto así de poder ser sano en cualquier enfermedad, en cualquier dolencia, en sanar nuestras heridas emocionales, no solamente una enfermedad que se vea física, las partes espirituales. Es la gracia que me permite a mí alcanzar la misericordia del Padre, que no me falte el pan, que cuando yo salga por ahí a buscar el trabajo me aparezca y yo pueda ser bien visto delante, con agrado. La gracia es lo mismo que agrado, en otra palabra, que la otra persona me vea con gusto, con agrado. Es la gracia y es un plus que tú y yo tenemos que pedir para que el Señor la aporte, o sea, la ponga en nosotros para que seamos portadores de su gracia, de su misericordia. Sigue más, dice en Hechos 15:11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. O sea, la salvación llega por la gracia. Nosotros vamos a obtener la salvación a través de Jesucristo, pero llegará por su gracia. No porque yo la trabajé ni porque la tengo mérito. Mérito no tengo yo ninguno. ¿Qué mérito que he hecho yo para merecer? Más es su gracia y su misericordia, la que no debe apartarse de nosotros. Vamos a darle gracia al Eterno. ¿Sabe que hoy siento de repente, no sé si te interesa, bueno, es rapidísimo, solamente quiero agradecer al Padre por esta noche, por su amor y su misericordia, pero me gustaría compartir contigo la oración de la noche. Yo simplemente lo sentí y lo quiero compartir contigo. Mira, no, quizá posiblemente tú no vas a la cama, no todos van a la cama, pero quiero compartir contigo, bueno, mi oración de la noche, la que hago. Esto es una joyita que tengo, esto es un regalo maravilloso. Se llama el Sidur de la Mujer, donde allí encuentra las oraciones de día y de noche. No podemos ir a la cama sin antes orar. Y yo siento hoy que quiero compartir contigo, bueno, mayormente cuando ya termino, que me voy a la cama, es mi oración, pero la quiero compartir contigo. Así que la compartiré antes de irme a la cama contigo hoy. Dice así: Señor del universo, he aquí que yo perdono y disculpo a todo aquel que me haya hecho enojar, me haya provocado o haya cometido una falta contra mí, ya sea en mi cuerpo, en mi propiedad y mi honor o en todo lo demás que sea mío, ya haya sido a causa de fuerza mayor o intencionalmente o por accidente o con mala voluntad, tanto de palabra como en la práctica. Ya haya sido en esta encarnación o en otra encarnación, perdono a todo miembro de Israel y que ningún ser humano sea castigado a causa mía. Sea tu voluntad, eterno Dios mío y Dios de mis padres, que yo no peque más, y todo aquello en lo que haya yo pecado delante de ti sea borrado por tu abundante misericordia, pero no a través de sufrimiento ni enfermedades nefastas. Que la expresión de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables delante de ti, eterno mi roca y mi redentor. Bendito que haces caer el lazo de sueño sobre mis ojos y el adormecimiento sobre mis párpados, e iluminas la pupila del ojo. Sea tu voluntad, eterno Dios mío y Dios de mis padres, que me hagas acostarme en paz y hagas levantarme para una vida buena y en paz. Concédeme mi porción en tu Torá, acostúmbrame a los preceptos, y no me dejes acostumbrar las transgresiones. No me hagas llegar al pecado, ni a las pruebas, ni al menosprecio. Que domine en mí la inclinación de bien y que no domine en mí la inclinación de mal. Líbrame de la inclinación de mal y de enfermedades malignas. Que no me confundan sueños malos ni malos pensamientos, que mi progenie sea perfecta delante de ti, e ilumina mis ojos, no sea que mueras en el sueño. Bendito que ilumina el mundo entero con su gloria. ¿Sabes? Si nos fijamos con detalle lo que estamos pidiendo al Señor antes de ir a la cama, conectarnos directamente con Él, alejarnos del mal sueño, de la mala inclinación, y que nos permita poder mañana volver a la vida. Ahora bien, hacemos el Shema Israel.
Y en el Shema, cuando vamos a hacer el Shema de Israel, debemos poner nuestras manos y cubrir nuestros ojos. Dice, escucho Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno uno es. Bendito es el nombre de su reino glorioso por siempre jamás. Amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estarán estas cosas que yo te ordeno el día de hoy sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés sentados en tu casa y cuando andes en el camino, y al acostarte y al levantarte. Las atarás por signo sobre tu mano y serán por filactería entre tus ojos. Y las escribirás sobre los marcos de tu casa y sobre tus portones. Y sucederá que si obedecieran los mandamientos que yo les ordeno hoy, de amar al Eterno su Dios y servirle con todo su corazón y con toda su alma, entonces yo otorgaré a su tierra la lluvia en su momento, la temprana y la tardía, para que recojas tu grano, tu vino y tu aceite. Yo daré hierba a sus campos para su ganado, y comerás y te saciarás. Cuiden de ustedes, no sea que se deje seducir su corazón, y se aparten y sirvan a dioses extraños, y se posternen ante ellos. Entonces se encenderá la ira del Eterno contra ustedes. Él retendrá los cielos para que no haya lluvia, y la tierra no produzca su fruto, y serán exterminados rápidamente de la buena tierra que el Eterno les entrega. Pongan estas palabras mías en sus corazones y en sus almas, y átalas por signos en sus manos y por filactería entre sus ojos. Las enseñarán a sus hijos para hablar de ellas cuando estés sentados en tu casa y cuando andes en el camino, al acostarte y al levantarte. Las escribirás sobre los marcos de tu casa y sobre tus portones, a fin de que se multipliquen tus días y los días de tus hijos sobre la tierra, que el Eterno juró entregar a sus padres como los días del cielo sobre la tierra. El Eterno habla a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, que se hagan flequillos en las esquinas de sus vestimentas a lo largo de sus generaciones, y pondrán sobre el flequillo de cada esquina un hilo de color celeste, y serán tisí para ustedes para que lo vean y se acuerden de todos los mandamientos del Eterno y los cumplan. Y no exploren tras de sus corazones pensamiento ni trae sus ojos, en pos de los cuales ustedes se corrompan, a fin de que recuerden y cumplan todos sus mandamientos y sean santos para su Dios. Yo soy el Eterno su Dios, que los saqué a ustedes de la tierra de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Eterno su Dios verdadero. Los devotos exultarán con gloria, cantarán jubilosamente en sus lechos, con himnos exaltados a Dios en su garganta y espada de dos filos en sus manos. He aquí el hecho del rey Salomón, 60 varones fuertes lo rodean, de los fuertes de Israel, todos ellos blandiendo espada, expertos en la guerra, cada uno lleva su espada sobre su muslo a causa del terror de la noche. He aquí el hecho del rey Salomón, 60 varones fuertes lo rodean, de los fuertes de Israel, todos ellos blandiendo espada, expertos en la guerra, cada uno lleva su espada sobre su muslo a causa del terror de la noche. He aquí el hecho del rey Salomón, 60 varones fuertes lo rodean, de los fuertes de Israel, todos ellos blandiendo espada, expertos en la guerra, cada uno lleva su espada sobre su muslo a causa del terror de la noche. Que el Eterno te bendiga y te preserve, que el Eterno ilumine su rostro hacia ti y te otorgue gracia, que el Eterno eleve su rostro hacia ti y ponga paz en ti. Cuando tú lees, vas mirando, cada uno es una suma de oraciones. La última que hicimos, esta fue una oración que hacía Salomón antes de ir a la cama. La otra que estamos haciendo, que dice que el Señor te bendiga y te preserve, es la oración sacerdotal, que si no me equivoco, yo creo que está en número, o en Levítico es algo 24, algo así. Tengo que buscarlo para dártelo con detalle. Ahora bien, quien mora en el refugio del Altísimo, la sombra del Todopoderoso, permanecerá. Diré del Eterno, Él es mi refugio, mi fortaleza, mi Dios, en Él confiaré. Pues Él te librará de la celada que ha sido tendida, de la peste que se avecina, con sus miembros te cubrirá y debajo de sus alas te protegerá. Escudo y armadura es su verdad. No temerás del terror de la noche, ni de la flecha que vuela por el día, ni de la peste que anda en las tinieblas, ni del aniquilador que desola por la noche, por la tarde. Caerá 1.000.000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no se acercarán. Solo atisbará con tus ojos y la retribución contra los malvados verá, pues tú, oh Eterno, eres mi refugio. Por favor, oh Eterno, Dios nuestro y Dios de nuestros padres, que llegue delante de ti nuestra oración y no te ocultes, Rey nuestro, de nuestras plegarias, pues no somos tan insolentes ni tan duros de cerviz como para decirte, oh Eterno Dios nuestro y Dios de nuestros padres, que somos justos y que no hemos pecado. No, sino que hemos pecado.
Hemos cometido iniquidad y hemos transgredido intencionalmente, tanto nosotros como nuestros padres y los miembros de nuestra casa. Nos hemos hecho culpables, hemos traicionado, hemos robado, hemos hablado calumnias y maledicencia, hemos causado iniquidad y hemos causado maldad. Hemos pecado intencionalmente, hemos tomado bienes ajenos por la fuerza, nos hemos asociado a la mentira y al engaño. Hemos dado malos consejos, hemos engañado, nos hemos enojado, nos hemos burlado, nos hemos rebelado. Hemos pervertido tus palabras, hemos provocado, hemos cometido inmoralidad, nos hemos apartado de ti. Hemos cometido iniquidad, hemos pecado gravemente, hemos causado daños espirituales, hemos oprimido a otro, hemos causado sufrimiento al padre y a la madre. Hemos sido obstinados, hemos sido malvados, hemos corrompido, hemos cometido abominaciones, nos hemos extraviado y hemos hecho que otros se extravíen. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus buenas leyes. Pero no nos ha servido de nada. Pero tú eres justo por todo lo que ha venido sobre nosotros, ya que actuaste con verdad y nosotros hicimos la maldad. La noche del sábado, por favor, por la grandeza de tu diestra, libera las cadenas del cautiverio. La noche del domingo, acepta el canto de tu pueblo, exáltanos, purifícanos, oh Dios temible. La noche del lunes, oh Todopoderoso, a los que quieren oportunidad como la pupila de tus ojos, guárdalo. La noche del martes, bendícelo, purifícalo, que tu justa misericordia siempre los recompense. La noche del miércoles, lleno de piedad, tu santo, con la abundancia de tu bondad, guía a tu congregación. La noche del jueves, Dios único y excelso, atiende a tu pueblo, quienes recuerdan tu santidad. La noche del viernes, acepta nuestra súplica y escucha nuestro clamor. Tú que conoces todos los misterios. La noche del sábado, por favor, por la grandeza de tu diestra, libera las cadenas del cautiverio. La noche del sábado, por favor, por la grandeza de tu diestra, libera las cadenas del cautiverio. La noche del sábado, por favor, por la grandeza de tu diestra, libera las cadenas del cautiverio. Bendito es el nombre de la gloria de su reino por siempre jamás. Tú te levantarás y tendrás misericordia de ti. Es el momento de concederle gracia, pues ha llegado el tiempo fijado. David, rey de Israel, vive y perdura. 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 En tu mano encomiendo mi espíritu. Encomiendo el espíritu de cada uno de ustedes que están escuchando esta oración y quienes lo van a escuchar. Encomiendo el espíritu de sus hijos, de su familia. Encomiendo el espíritu de mi hija, el espíritu de mi esposo, mi espíritu. El espíritu de todos sus hijos. Y, Señor, por tu misericordia, Padre eterno, tú me has redimido, eterno o no has redimido, porque somos muchos, eterno Dios de verdad. Amén. Hemos terminado, aunque bueno, ya lo tengo aquí mismo, mira. El que yo leí, el Shema Israel, lo vas a encontrar, ya te doy. Deuteronomio, ¿ok? Deuteronomio, escribe un papel. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Allí está la oración del Shema Israel. Anótalo. Deuteronomio, y le voy a buscar la otra parte. 6, capítulo 4 al 9. Vemos, la oración en sí es una suma de oraciones. Es la oración de la noche. Allí está el Shema Israel. Dice así: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Así tú lo sigues, tú te lo lees por tu propia cuenta. Para no tomarte más tiempo porque ya es tarde. Déjame buscarte la oración sacerdotal. No Levítico, sino... Ya voy.
Exacto. La oración sacerdotal está en número capítulo 6, versículo 22. ¿Ok? Te recomiendo que se la ore a tus hijos. Capítulo 6, versículo 22. Dice así, la oración sacerdotal. Esa te la leo y ya me voy. Dice así. Bendición sacerdotal. El Señor habló a Moisés y a Aarón y a sus hijos. Así bendecirán a los israelitas. Esta está en mi biblita, ya ustedes saben. En la de Bánica. Está esta. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te muestre su rostro radiante y tenga piedad de ti. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre israelita y yo los bendeciré. Aquel que tenga su nombre, aquel, el Señor lo dijo, no lo dije yo, aquí está. ¿Ah? Número 6, 22 hasta el 27. Sobre la cabeza que se invoque esta bendición será bendita. Así que gracias, muchas gracias, Padre, porque eres bueno, porque eres grande, porque eres misericordioso, porque ha dejado a nosotros herramientas, Padre, para nuestro bien, para guardarnos, para que al usarla, Señor, nosotros seamos resguardados por tu misericordia. Porque cuando yo tengo sobre mi cabeza tu palabra, la palabra que tú me has dado, la misma que tú has dicho, seré resguardada, seré bendecida y es como que tengo encima de mí un perfume diferente, una marca diferente. Gracias, muchas gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Queremos agradecerte por todo lo que nos has permitido durante toda la semana, durante todas nuestras vidas, por lo que ya está permitiendo para la próxima semana, por lo que ya se va dando. Padre, que tú seas la parte principal y te invitamos como nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro consejero. Tú eres nuestro todo. Nosotros necesitamos de tu amor y tu misericordia. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y gracias, Padre, por permitirnos esta porción y todas las que nos da. Muchas gracias. Le mando un fuerte abrazo. Tengan una noche maravillosa o una linda tarde. Así que cuídense mucho. El Padre los bendiga junto a su familia. Buena tarde para todos y buena noche para aquellos que ya van a la cama. Chao, chao. Buena noche. Bye.